Los Misioneros Claretianos de América, MICLA, y la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá presentan ¿Sabías tú qué? La primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Este texto es escrito por el padre Manuel Villalobos. San Pablo en la nueva perspectiva, parte 1. Desde 1977, con la publicación del libro Pablo y el judaísmo palestino de Ed Parish Sanders, el estudio en torno a la figura de San Pablo ha sufrido un antes y un después. En su obra, Sanders critica tenazmente la manera en que se ha interpretado a través de los siglos a Pablo y el judaísmo del siglo I. El argumento central de Sanders es que se ha entendido a Pablo y por consiguiente el judaísmo del siglo I a partir de la interpretación de Martín Lutero. La propuesta de Sanders fue denominada por el biblista inglés James D. G. Dunn en 1982 como una perspectiva nueva paulina, NP. Por lo tanto, la NP es un intento por extraer las cartas paulinas del marco luterano reformista e interpretarlas basadas en lo que se dice por ser una comprensión más apropiada del judaísmo del primer siglo, obtenido de los propios escritos de esa época y revisando los últimos estudios sobre judaísmo asentados en los hallazgos arqueológicos de nuestra era. Pero para poder entender exactamente qué es lo que propone la nueva perspectiva de Pablo, es importante también saber en qué consistía la vieja perspectiva o los estudios que se habían hecho sobre la vida de Pablo antes de la obra de Sanders. La vieja perspectiva está basada sobre las interpretaciones que hizo Martín Lutero de la teología de Pablo. Por desgracia, Lutero interpretó a Pablo y al judaísmo del siglo I a través de su propia experiencia del catolicismo romano medieval, que enfatizaba la importancia de las obras de penitencia sin sentido, el abuso de los sacramentos y la venta de indulgencias como medio eficaz para asegurar la salvación personal en contra de la fe personal. El entendimiento de Lutero de la justificación de Dios exclusivamente por la fe, aparte de las obras, se convirtió para él y sus seguidores en la verdad decisiva y absoluta revelada en Cristo y, según ellos, en el centro de la teología de Pablo. Podemos resumir entonces con mucha prudencia que la antigua perspectiva o la manera en que Lutero interpretó a Pablo y su teología en los siguientes puntos. Según Lutero, el judaísmo fue, y por desgracia para muchos cristianos protestantes y católicos sigue siendo, una religión de méritos en la cual uno gana la salvación. Para Lutero, Pablo no estaba satisfecho con su religión judía y quería encontrar una solución positiva ante el problema de la ley. En las interpretaciones que hace Lutero de Pablo, el apóstol de los gentiles nunca iba a ser perfecto ante la ley y nunca iba a poder agradar a Dios por medio de la ley. Así que la única manera que Pablo encontró fue recurrir a la gracia absoluta de Dios. Y esta experiencia de que todo es gracia solo la encontró en el cristianismo. Para Lutero, la vida de Pablo fue totalmente transformada cuando se cambió o se convirtió al cristianismo. El cristianismo fue capaz de ayudar a Pablo a entender mejor a Dios, la ley, la gracia y sobre todo le ayudó a encontrar la paz interior que Pablo no tuvo cuando era judío. En la interpretación que Lutero hace de Pablo, la justificación y la gracia de Dios por medio de la fe es algo que vino solamente con la persona de Jesús. Según esta interpretación, esta teología es el centro de la teología de Pablo y el corazón de su evangelio. Para Lutero, Pablo fue incapaz de reconciliar la idea de la fe con las obras. El creer y el hacer fueron dos fundamentos teológicos irreconciliables. De forma similar, la ley representada en el Antiguo Testamento está en oposición a la gracia y a la fe representada en el Nuevo Testamento. Valdría la pena preguntarnos, ¿interpretó bien Lutero a Pablo? ¿Fue Pablo infeliz en su religión judía? ¿Está la religión judía obsesionada solamente con las obras que aniquilan la gracia de Dios? ¿Es superior la religión cristiana a la religión judía? ¿Creemos que delante de Dios no hay ninguna religión que sea mejor que otra, ni una que sea capaz de tener toda la verdad absoluta y la otra no? Les invitamos a que nos veas en el siguiente video para poder entender mejor el judaísmo y demostrar que Pablo no era infeliz en su religión judía ni contraponía la fe a las obras. Gracias por sintonizarnos. No olvides darle un like a este video y compartir con tus amistades.